Diálogos de Virupa, el podcast para mentes insatisfechas. ¿Es posible un esfuerzo alegre? Con la Manorbu y Berta Sáenz. Son los nervios ¿Es eso? del estreno. Pero no estoy tan ¿Qué nerviosa, pasa? ¿qué es? Vale. Pues hola a todas y a todos. Espero que estéis bien. Lama, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Berta. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, bastante bien. Bueno, un poco impresionada por el tema de las cámaras, pero nos vamos a olvidar muy rápido de todo esto, porque el tema de hoy lo permite. Es un tema muy interesante. Vamos a recordar un poco el contexto. Estamos en una serie de episodios dedicados a las paramitas, por si acaso alguien no nos hubiera seguido, que son estas virtudes, actitudes, disposiciones que nuestra tradición, que la corriente de budismo que nosotras practicamos, aprecia especialmente y sobre todo practica y cultiva. Que para eso vamos a hacer un programa dedicado a estos temas en julio, del 13 al 19 de julio, que se llama Más allá de la corriente. Un programa es unas enseñanzas. Como un retiro, formato de todo presencial en Casa Virupa, y que de hecho ya están a punto de acabarse las plazas. Por si hay alguien despistado que le gustaría adentrarse más en las paramitas, pues es una buena oportunidad. En todo caso, la paramita de hoy nos va a permitir hablar de cosas muy interesantes, como por ejemplo la aparente incompatibilidad entre disfrute y esfuerzo, también el papel de la alegría en un camino de transformación personal y colectivo, también en cómo distinguir la alegría del imperativo de la felicidad y de la hiperactividad de nuestros tiempos. Si llegamos, quizás hablamos de la necesidad de hacer, pero también de la necesidad de descansar. Bueno, son diferentes temas que podrían abrirse con lo que tenemos hoy entre manos. Y vamos a empezar con un fragmento de un libro que se llama Joyful Militancy, Militancia Alegre, de Carla Bergman y Nick Montgomery, en el que es un trocito que he escogido que presentan su interpretación de la alegría según Spinoza, que es un filósofo que ya quizás algunas conocéis, que era muy controvertido en su momento y que tenía algunas intuiciones que creemos que son muy actuales. Pero bueno, vosotras veréis. Dice así: lo que nos entusiasma es la atención a los procesos en los que juntas las personas se vuelven más vivas, capaces y poderosas. Para Spinoza, el sentido de la vida radica en llegar a desarrollar cosas nuevas con otras. Él nombra este proceso alegría. ¿Qué? ¿Alegría? ¿Acaso la alegría no significa simplemente felicidad, además de algunos matices vagamente cristianos? No es lo mismo que la felicidad. Un proceso de transformación gozoso puede implicar felicidad, pero también suele conllevar varios sentimientos a la vez. Puede resultar doloroso, dramático o conmovedor, o sutil y extraño. La alegría rara vez se vive de forma cómoda o fácil, porque transforma y reorienta a las personas y a sus relaciones. Más que con el deseo de explotar, controlar y dirigir a las demás, la alegría resuena con las capacidades emergentes y colectivas de hacer cosas, crear cosas, deshacer hábitos dolorosos y alimentar formas de estar juntas. Además, el concepto de alegría de Spinoza no es una emoción, sino que implica un aumento de poder afectar y ser afectado. Es la capacidad de hacer y sentir más. Como tal, está relacionado con la creatividad y la aceptación de la incertidumbre. Está bien, ¿no? Sí, muy bien. A ver, ya vamos a volver a este fragmento en otro momento. Sí que parecería que entonces tenemos que hablar básicamente de la alegría y no solo. O sea, la alegría es una parte, es un ingrediente de la paramita que nos ocupa, pero es solo una parte, que es la paramita del entusiasmo. Entonces, bueno, como ya sabéis, ya nos pasa muy a menudo, esta tradición requiere que estemos todo el rato resignificando las palabras que utilizamos para traducir términos que vienen de una historia, una cosmovisión y una cultura totalmente diferente a la nuestra. Y el entusiasmo es uno de ellos. Pensaba que podía ser interesante empezar hablando del significado sedimentado en la palabra entusiasmo en nuestra cultura. Entonces vamos a hacer esto y después ya lo resignificas. Pero entusiasmo viene del griego y significa inspiración divina o arrebato. La palabra se compone de en, dentro, theos, Dios, y asmos. Significa literalmente tener un Dios dentro o estar poseído por la divinidad. En la antigua Grecia no se refería a una emoción humana común, sino que era un estado de éxtasis o locura que estaba inspirada por los dioses. Y hay parte de esta, o sea, evidentemente hoy cuando hablamos de entusiasmo no nos referimos a este estado de éxtasis divino, pero sí que hay parte de eso que resuena en la versión secularizada de nuestros tiempos, porque sigue siendo algo como un estado apasionado que pasa como más allá de nosotras, ¿no? Que o se tiene o no se tiene. O sea, o estás entusiasmado
o no lo estás, o estás motivado, ilusionado o no, y es lo que hay. Y esto ya es muy diferente de cómo esta tradición, la tradición del budismo, entiende el entusiasmo, que además también se traduce como diligencia, o una expresión que nos cuesta bastante es la de esfuerzo gozoso. Y todos ellos son diferentes términos para hablar de virya en sánscrito. Entonces, Lama, te quería pedir si nos podías dar una definición de entusiasmo a la que nos podamos referirnos y explicar un poco cómo comprende el entusiasmo esta tradición. Me parece un enfoque muy acertado de entrada, porque sí que en realidad podríamos basar toda la explicación de lo que es virya en esta gran diferencia con lo que propone pues quizás las tradiciones abrahámicas. No eres un elegido de Dios por tener esta fuerza o este impulso o esta pasión, este tipo de pasión. Sino que virya es algo que cultivamos, es algo que depende de nuestro esfuerzo, de lo que ponemos en marcha, de las condiciones que fertilizamos, ¿no? en nuestra mente, en nuestro estado mental. Es decir, se aleja de este concepto de gracia que podríamos entender por ejemplo, en el catolicismo, ¿no? No hay ninguna inspiración divina en tener de golpe una determinada, ya ni siquiera entusiasmo, sino una determinada lucidez. O sea, no hay nada que dependa de una inspiración divina, sino es básicamente el resultado de las condiciones que hemos puesto en marcha. Evidentemente, no solo las que ponemos en marcha de manera directa, es decir, no solo del esfuerzo inminente que estamos teniendo en cuenta, sino también las condiciones que son fruto de lo que hemos ido poniendo en marcha en el pasado, diríamos incluso en nuestra tradición, en otras vidas, ¿no? O sea, podemos tener un estado de mente más fértil para conectar de manera expansiva con el presente, con las cosas, con la vida, y creo que todo el mundo conoce a gente que de manera un poco más natural y más espontánea, ¿no? Aparentemente está como más relajada con las cosas, ¿no? Tiene una especie de serenidad y de estado de como apaciguado, ¿no? De manera muy orgánica, no imbatible, pero sí que parece que haya una cierta inclinación, ¿no? Como esto, como una especie de casi estado natural, ¿no? Desde nuestro punto de vista, esto es fruto de lo que hemos ido poniendo en marcha. Luego, en esas condiciones, podemos escoger seguir plantando eso, seguir alimentando y fertilizando ese estado de mente, o no hacerlo. Si lo seguimos plantando y aprovechamos esas buenas condiciones para plantarlo, seguramente lo podemos hacer más sostenible. Si, por el contrario, digamos, no nos responsabilizamos y lo tomamos como una especie de don, una especie de virtud dada, seguramente lo que nos va a pasar es que la vida y la contrariedad de la que hemos ido hablando en otros episodios nos va a agriar, y eso seguramente hará que esa capacidad de conectar de manera tranquila y expansiva con las cosas o amable con las cosas se vaya debilitando. Y creo que todo el mundo puede relacionarse de alguna manera con eso, ¿no? Entonces, más allá de quien tiene esto de manera un poco natural, por suerte, esta tradición dice, aunque no tengas esto de manera natural, tú lo puedes poner en marcha, tú puedes darte condiciones para que tu mente esté, digamos, más inclinada a la virtud, que es una de los fundamentos, porque no olvido que me has pedido una definición de cuando hablamos de virya. Virya es imposible que suceda, el entusiasmo, el esfuerzo que nos interesa, es imposible que suceda en un estado de mente apagado o agriado. Es, en una mente, en un clima mental demasiado autocentrado o deprimido, es que vienen a ser casi una cosa como depende de la otra desde nuestro punto de vista, es prácticamente imposible que surja esfuerzo. Por eso, cuando estamos en esa especie de estado alicaído y está como poco, ¿no? Como drenado, ¿no? Es fácil que no nos apetezca hacer nada, ¿no? Es que una cosa depende de la otra directamente. Entonces, para tener un estado de mente
enfocado y esforzado para que surja el mecanismo que está conectado con las cosas y que le apetece poner en marcha, sumar, hace falta que haya un estado alegre y, digamos, expandido en la mente. Y esto sería básicamente en lo que nos tenemos que centrar. O sea, cuando hablamos de esta virtud como una virtud que tenemos que cultivar, tenemos que centrarnos en las causas que, digamos, hacen más intensa esa virtud o que ¿no? nutren esa virtud, y en este caso la primera causa que señalaría es este estado de alegría. Hace falta alegría. Y no una alegría que niega la crudeza del mundo o el sufrimiento, es una alegría como decisión, es una alegría como modo hábil, como herramienta que nos permite tener un cierto estado de mente fértil, como decimos, útil, ¿no? Funcional desde lo que pretendemos, y que se centra básicamente en la virtud, se centra básicamente en aquello que es agradable del mundo, no negando lo que no lo es, sino simplemente haciendo especial énfasis, ¿no? en aquello que es bello, que es bonito y que es inspirador sobre todo. ¿No? Para esto hace falta una capacidad que se entrena en el cojín desde nuestro punto de vista, pero también fuera del cojín, que es el entusiasmo, la alegría empática, ¿no? La capacidad de conectar con la virtud ajena, la capacidad con empatizar a través de la alegría y hacer de las virtudes ajenas, de las celebraciones y los éxitos ajenos, digamos, casi como si fueran de cultivo, de cosecha propia, ¿no? Entonces, eso es lo que fertiliza nuestra mente para que pueda haber un clima más alegre, y esa es la causa principal de Virya. No olvidemos que Virya es... en el orden de las paramitas, y esto de hecho no he hecho mucha referencia, creo que al principio de todo, pero no he vuelto a hacer referencia. El orden de las paramitas, la generosidad, luego la conducta, luego la paciencia y ahora ya Virya, normalmente sigue una progresión también de más accesible, por decirlo así, a menos accesible. Es decir, para poder conectar con de verdad la necesidad de tener una serie de parámetros y de compromisos, tenemos que haber soltado los apegos a través de la generosidad. Para llegar a la segunda parámita hemos tenido que pasar por la primera. Para responsabilizarnos de digamos, el estado, un determinado clima que tiene que tener nuestra mente, hemos tenido que generar unos determinados como unas estructuras a través de la conducta y de los compromisos con nosotros mismos y con nuestra parte virtuosa o lúcida. Y entonces es cuando podemos aplicar paciencia, es cuando podemos combatir lo que realmente está poniendo en duda o haciendo peligrar, ¿no? La visión o la lucidez de nuestro sistema. Y entonces es desde este lugar atemperado, desde este lugar equilibrado, desde este lugar que ha pacificado las aflicciones seguramente más abruptas o más burdas a través de la paciencia, que podemos conectar con aquello que nos permitirá trascender, que nos permitirá transformar de verdad nuestra mente. Y para poder hacer ese gesto hace falta virya, hace falta entusiasmo. Para poder sostener un estado de mente, un clima mental, para poder atravesar las dificultades que propone cualquier camino de autoconocimiento, hará falta una especie de armadura, ¿no? Una capacidad de mantenernos, casi diría, orgullosos del propio proceso, ¿no? Convencidos del propio proceso, suficientemente energéticos en el proceso para que las turbulencias que vamos encontrando en el camino, ¿no? Los obstáculos, no se nos coman.
Y para eso hace falta Virya. Por eso nos responsabiliza este camino de generar los estados que facilitan y potencian, o facilitan sobre todo la posibilidad, ¿no?, de que generemos entusiasmo. Y es un entusiasmo que no solamente es una actitud naif y, digamos, facilona ante la vida, simplemente como una... No es una alegría tonta, por decirlo Sí, sí. en Simplona, breve, ¿no? facilona, sí. Simplona. Es una alegría inteligente, es una Mm. alegría sabia. Y esto también quizás hay una figura que a veces hablamos, ¿no?, que es el bendito en la tradición católica, pero creo que nos puede servir de ejemplo porque tenemos que entrar en diálogo por narices para poder entender, ¿no?, y, digamos, enmarcar mejor a qué se refiere esta tradición contemplativa, en catalán el beneit, ¿no?, que es esto, el tonto bueno, ¿no? No es lo que pide esta propuesta, una especie de desconexión del mundo, ¿no?, una especie de estado como embriagado y fuera de las cosas, precisamente para poder navegarlas mejor. No, Ya. hay un gesto de responsabilidad con las cosas, simplemente que asumiendo como toda su profundidad y todas sus expresiones y toda su complejidad, igualmente estamos escogiendo, ¿no?, estamos sí, seleccionando aquello que sabemos que nos puede beneficiar para precisamente tener un estado mental que nos permita sostener la verdad, sostener el mundo y las cosas. Luego de esta paramita va a venir la meditación ya, y luego la sabiduría, que son las dos últimas que se centran en ya no la verdad relativa, ya no el hacer en las cosas, sino directamente en la trascendencia o en entender como la verdad última. Para poder enfrentarnos a eso, dice este camino, para poder realmente conectar con la trascendencia, tenemos que hacerlo desde una fortaleza interior y desde un estado de mente alegre y enfocado, ¿no? Y eso nos va a llevar inevitablemente, y con esto acabo, a esforzarnos agradablemente. Es decir, si tenemos todas estas condiciones, va a ser fácil no rendirnos ante los obstáculos o los problemas y tener, digamos, disfrutar de los esfuerzos que se tengan que ir haciendo, porque estaremos más conectados de manera, como decía, hábil e inteligente con el resultado de los posibles esfuerzos. Entonces, claramente es, digamos, un motor imprescindible en cualquier camino de autoconocimiento. Y es una parte que se desecha un poco a veces porque cuando entramos en este tipo de propuestas y cuando empezamos a conocer cómo funciona nuestra mente, es fácil que nos sobrepase la dimensión, ¿no?, que nos abrume un poco toda la incompetencia y toda la cantidad de inercia. Sí, de suciedad que vemos, ¿no? Y nos haga mucho contraste. Y cuanto más clara tengamos la visión, el objetivo, más claro será este contraste que nos haga las tendencias y nuestra inercia egocéntrica, ¿no? Entonces, a veces relacionamos este camino de autoconocimiento, lo que pueda proponer el budismo, por ejemplo, con un camino, digamos, árido, un camino difícil, un camino exigente, ¿no? Y como somos, digamos, muy autocomplacientes, y es normal, ¿no? Y aún, digamos, tenemos que aprender a hacernos un poco más resilientes y un poco más y generar un poquito más de tolerancia a la frustración. No venimos con eso aprendido. Ver todas estas faltas, toda esta suciedad, normalmente nos entristece y nos consume la alegría, ¿no? Entonces, lo que dice este camino es algo muy bonito, que es que no puedes simplemente resignarte a esa respuesta o esa reacción ante la dificultad. No puedes deprimirte por muy difícil que parezca la historia. Es
necesario que sepas generar alegría. Es necesario que sepas poner en marcha las condiciones que provocarán que haya entusiasmo, que haya esfuerzo gozoso, porque es solamente a través del esfuerzo gozoso, de una mente alegre, de una mente expandida, que de verdad podrá surgir la práctica de manera sostenible. Claro, o sea, tiene mucho sentido por eso que vengamos de la paciencia, ¿no? O sea, que sea la capacidad de tolerar adversidades, que entonces desde ahí no nos tumbe, no nos drene y podamos generar alegría. Muy bien, claro, aquí ya es evidente que Viria nos desplaza de esta incompatibilidad que en realidad vivimos muchas veces, o sea, que tenemos muy asumida entre el ocio y el negocio, las vacaciones y el trabajo, ¿no? Realmente el esfuerzo y el disfrute, que parece que en nuestro mundo son como compartimentos separados, y Viria nos pide que esto lo cambiemos para poder sostener el esfuerzo. En el fragmento que antes leía se habla de esta alegría como de forma muy amplia, como algo que potencia nuestra capacidad de ser afectadas y de afectar en el mundo, que se parece un poco a lo que tú comentabas ahora, ¿no? Este intento que hacemos de hacernos suficientemente fuertes o ensanchar nuestros hombros como para sostener el mundo y su verdad, a la vez que nos reblandecemos nuestro corazón y así podamos abrazarlo un poco todo, aunque sea incómodo a veces. Y es interesante porque en este fragmento de Militancia Alegre se distingue la alegría de la felicidad. Y esto nos conecta con una crítica contemporánea bastante fuerte a la idea de felicidad, que, por ejemplo, hace, entre muchas otras personas, Sara Ahmed en su libro La promesa de la felicidad. Ahí critica mucho la estrechez de ciertas imágenes de felicidad que hemos aprendido y que dice que nos venden un bienestar muy sin matices, ¿no? O sea, que no puede abrazar la suciedad de la que tú estabas hablando, ni mucho menos, como un estado de completud, una expectativa de comodidad y de placer pues constante. Y estas imágenes, ella dice, se sustentan en, leo, discursos de la felicidad, el entusiasmo, la voluntad, la superación y la positividad que se han convertido en mecanismos disciplinadores. Básicamente dice que sustentan la opresión y la exclusión, porque hay mucha gente que no cabe en estas imágenes de felicidad. Y nosotras diríamos que además fomentan el autocentramiento. En cambio, Viria convive con afectos mucho menos superficiales, menos rotundamente afirmativos, más complejos. Entonces, quizás nos puedes dar alguna pista para poder distinguir este bienestar facilón, que al final todas aguardamos como una pequeña promesa, ¿no? Y el tipo de alegría que nos abre Viria, el tipo de placer o de disfrute. O sea, al ser un placer plenamente consciente, es decir, o sea, una manera de disfrutar, sobre todo diseñada para hacer sostenible el camino y la práctica, como decía antes, el autoconocimiento, digamos, tiene la piel muy, muy gruesa, Viria. Es decir, tiene una capacidad de tolerar los infortunios, y digamos, es la propia herramienta, es la manera de tolerar los infortunios, ¿no? Es la mejor de las estrategias en sí misma, ¿no? Lo que nos permite este tipo de virtud, esta cualidad de mente, es precisamente disfrutar o abrirnos al disfrute de todos y cada uno de los elementos que aparecen en nuestra mente. Es decir, no solamente aquello que es directamente disfrutable o que es reactivamente disfrutable, sino también aquello que está conectado con la posibilidad de transformación o la posibilidad de aprendizaje. Es decir, nosotros a través de Viria estamos conectando con el objetivo, es decir, con la capacidad de trascendencia, con la posibilidad de transformación de nuestra mente y un lugar o una situación compleja, una situación difícil, una situación de sufrimiento, desde este punto de vista es un campo de aprendizaje brutal, ¿no? Seguramente nos va a permitir entender mucho mejor cómo funciona nuestra mente, nuestros patrones, nuestras tendencias, ver cuáles son nuestros apegos, cuáles eran nuestras resistencias, aquello que parecía que teníamos tan claro quizás ya no, pues vemos cuáles son los flecos que nos quedan por resolver y todo eso, si estamos conectados de verdad a través de Viria con el objetivo, con esta capacidad de transformar nuestra mente, este convencimiento de transformar nuestra mente de manera radical, va a ser todo eso seguramente objeto de nuestro gozo y disfrute. O sea,
en tanto que vamos a estar viendo como los recovecos de nuestra mente, las profundidades, las cuevas más profundas de nuestra mente, vamos a irlas desvelando, vamos a irlas iluminando, vamos a estar cada vez, digamos, más cerca de este objetivo del autoconocimiento o de la transformación radical de nuestra mente, ¿no? En el sentido de desvelarla o transformar los mecanismos autocentrados, etc. Y esto, desde el amparo de Viria, desde el amparo del entusiasmo, es siempre motivo de gozo, es algo que suma, ¿no? Y esto nos hace, es esta expresión tan bonita que recuerdo una vez de Khenpo Pema, que decía que un practicante siempre gana, ¿no? Sí. Desde este lugar, desde esta posición escogida, desde este lugar de responsabilidad, pero a la vez de privilegio escogido, un practicante siempre gana, pase lo que pase. Es el rugido del león, ¿no? Por eso los tronos normalmente tienen 2 leones a cada lado, ¿no? Los tronos donde están los Budas representados, ¿no? Normalmente tienen leones mirando a cada dirección, y eso es esta proclama que hace esta tradición contemplativa, que es puedes ponerte en un lugar, no en un lugar en el que la vida no te va a golpear, pero que cada golpe, incluso los golpes, vayan a ser causa de gozo, en tanto que de aprendizaje, de autoconocimiento. Entonces, en realidad, este lugar de éxito, en un sentido como, ¿no?, libre digamos, de condicionantes externos, de mundanidades, de bienestares materiales, ¿no? Es en realidad una decisión fruto de la práctica, de la buena práctica, y podemos estar en este lugar en el que cualquier golpe en realidad sea directamente un éxito, ¿no?, para quien practica. Es decir, un episodio de aprendizaje, un episodio donde has profundizado más, donde te has entendido más, donde has aprendido cómo cuidar más, o donde te has acercado más, en definitiva, a liberar tu mente de sus autoengaños, de sus apegos, ¿no? Entonces es, digamos, muy diferente a esta mirada pues, superficial, frívola, de lo que hoy en día pues, se habla por aquí, se promete por aquí, por allá, en términos de una felicidad que es muy barata, en el sentido que está como profundamente condicionada a condiciones que son frágiles e impermanentes, y por lo tanto que es una felicidad trampa, es una felicidad condenada al fracaso. ¿Qué es la felicidad, como decías tú, que pide nuestra mente de manera inconsciente, porque es el engaño al que hemos sometido a nuestro sistema? Es lo que nos mantiene vivos, la zanahoria que decíamos, que nos mantiene como con ganas de seguir para adelante. Lo que pasa es que no hemos hecho un ejercicio de introspección y de análisis suficientemente profundo y consistente como para desmontar ese mecanismo, esa promesa de felicidad barata, superficial y vacía. Y entonces hay que ir desplazando esa creencia, esa promesa de que vamos a ser felices a través de las condiciones externas de una pareja, de un trabajo, de la familia. Y no es que no nos puedan dar momentos de alegría o momentos de felicidad, evidentemente, pero tenemos que acordarnos todo el rato que la promesa de felicidad es una promesa íntima que hacemos nosotros mismos, con nosotros mismos, que se basará en nuestra capacidad de entender bien nuestra mente, de desvelarla de sus autoengaños y, sobre todo, de descentralizarla, o sea, de colectivizar digamos, el eje gravitacional de nuestra subjetividad, ¿no? Está clarísimo, o sea, nada que ver. Porque, claro, hablas de una capacidad de disfrute que no se reduce a las experiencias agradables, ¿no? Agradables, reafirmantes, cómodas. Que en realidad es mucho más realista, que eso tú decías, no hemos sometido a análisis la posibilidad de estar todo el rato consumiendo experiencias agradables, porque eso no lo podemos hacer. Totalmente, o sea, es tener todos los boletos para ser infelices. Claro.
volviendo, quizás recuperando otra posible crítica de nuestro tiempo, que cuando hablamos del entusiasmo, de la alegría, que es algo en realidad muy transformador y muy potente, ¿no? Ya se ve que es algo que pretende, o sea, que es movilizador, sí que es interesante ir matizando, porque hay un riesgo de elogiar el entusiasmo en nuestros tiempos, ya se está viendo, porque además son tiempos de hiperactividad y de constante hacer, y como decía Ahmed, se tiende a justificar este hacer constantemente desde el entusiasmo, ¿no? Como la inspiración, el entusiasmo. Y además se puede malentender esta idea de que aumentar nuestra capacidad de actuar, como si todo lo que tuviéramos que hacer es hacer todo el rato. No, claro. Y de hecho hay un autor, Antonio Valdecanos, que en su manifiesto antivitalista critica la ideología, leo un poco de lo que dice, de que ser lo que uno es equivale a vivir al máximo en una modernidad tardía caracterizada por un, cito de nuevo, imperativo hipervitalista que ordena maximizar la tensión vital y multiplicar la intensidad y la velocidad de las llamadas vivencias. Y además creo que este posible malentendido se puede agravar si añadimos algo que teníamos que decir sí o sí en algún momento, que es a qué combate Viria, o sea, para qué es un antídoto, porque todas las paramitas son el antídoto a algo y en este caso es un antídoto a la pereza. Ujú. Pero claro, es una pereza que no se limita únicamente a la pasividad o al descanso tampoco, ¿no? No es eso. Entonces te quería preguntar, tenemos que aclararlo, qué tipo de pereza se puede combatir con el esfuerzo gozoso y de hecho qué relación tiene la pereza entendida, resignificada desde el Dharma con la hiperactividad de nuestros tiempos. Sí, esto es muy importante porque sí, además en un momento en el que se reivindica, digamos, como una acción profundamente revolucionaria y anticapitalista, parar, ¿no? Y esto ya lo hacía el Buda hace 2600 años, cuando como una respuesta al sistema de castas o al sistema de brahmanes, lo que reivindica es la profundidad de la meditación y de parar y la revisión desde ese lugar de pausa, ¿no? Sí. Desde la arrabal de las dinámicas sociales, ¿no? Desde digamos, la disidencia y esa disidencia implica necesariamente una pausa, necesita parar. Podemos entonces reflexionar seguramente acertadamente acerca de cómo tener un buen vivir, cómo digamos, escoger una buena vida, ¿no? No desde la acción, no desde la inercia que no se revisa, ¿no? Entonces, asumiendo esto, igualmente el budismo critica la pereza como, en realidad, o señala la pereza como una falta de la mente en este proceso de autoconocimiento, como algo que creo que todo el mundo entenderá, como la definición clásica es resistencia a la virtud. Es decir, es esa capacidad como un poco, diría, de autoboicot que tenemos cuando, sabiendo que hay algo que nos conviene, igualmente nuestro sistema se resiste a cultivarlo, ¿no? Se resiste a acercarse a ello, ¿no? Sabiendo que nos va a sentar bien pues, hacer deporte o meditar, dejar de fumar o hacer lo que sea, ¿no? Nuestro sistema está como enganchado en la no virtud, está enganchado en el dolor y el sufrimiento. Y es básicamente porque hay una parte de nuestro sistema que se ha identificado con esas dinámicas. Entonces hay algo identitario en el hecho de no hacer deporte o en el hecho de vivir acelerados o en el hecho de tener unas dinámicas ansiosas o incluso de fumar, ¿no? O sea, como mientras forme parte del personaje todo eso, va a ser muy difícil, ¿no? Que podamos abrirnos a la transformación a través de la virtud o abrirnos a aquello que es conveniente por encima de aquello que es apetecible, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas, nuestra tradición contemplativa propone, y esto a veces es criticado o es una duda o una curiosidad que le surge a la gente, ¿no? ¿Por qué hay tantas dinámicas identitarias alrededor del fenómeno de la práctica, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué os declaráis como budistas? ¿Por qué, no? Como es tan claro el personaje que practica? ¿Por qué?
precisamente porque sabemos que nuestro sistema, cuando se identifica con algo, va a poner más energía. Es decir, cuando nos va en la identidad en ello, entonces será muy conveniente precisamente generar dinámicas identitarias, pero virtuosas, ¿no? Hasta que entendamos que hay que soltar toda dinámica identitaria y que pues no hubiera hecho falta desde el principio. Pero mientras estemos imbuidos en el sistema egocéntrico, va a ser absolutamente necesario hablar en estos términos y generar pues esto como adherencia a una determinada identidad virtuosa. Mientras esto no pasa, nos gana la inercia y nos gana donde hemos descansado nuestro personaje históricamente, inercialmente, que es, pues a veces, lo dicho, ¿no? En dinámicas tóxicas a veces. Esto por una parte. Luego también nos cuesta a veces el peso como de, digamos, esta tradición dice una cosa muy bonita, que es que, digamos, cuesta más devolver la mente a la verdad, ¿no? que pasarse todo el día subiendo una cuesta, subiendo piedras en una cuesta, es un dicho que sale una y otra vez en los textos, ¿no? O sea, como es más esforzado devolver la mente a la verdad o recordar la verdad, recordar aquello que es importante, aquello que es virtuoso, a la mente le cuesta más hacer este gesto que hacer cantidad de esfuerzos físicos, ¿no? Y además lo podemos ver porque a veces perdemos una cantidad de tiempo y energía en hacer cualquier cosa, o sea, en hacer cualquier pamplina o cualquier... ¿no? Entretenernos y sobreentretenernos, ¿no? La dinámica de la pereza es muy interesante si lo observamos de cerca, por blindar el ahorro energético que en principio promete la pereza, porque es como para lo que aparece, en plan, te voy a ahorrar energía, ¿no? Para blindar ese ahorro energético, a veces hacemos una vuelta para no hacer directamente algo que cuesta muchísima más energía, ¿no? ¿No os ha pasado a veces que no queriendo levantaros a coger, yo qué sé, el móvil, estando en un sofá o en una cama, ¿no? Como el esfuerzo y toda la coreografía y todo como arrastrarse por el suelo, ir a buscar eso como... Porque tú has decidido que como, ¿no? Ha entrado la pereza de levantarse. Sí. Y como esa palanca de cadera no hubiera gastado tanta energía como toda esa coreografía de danza contemporánea que te has marcado para, ¿no? Entonces, esto es como funciona la pereza. Dicho de otra manera, la pereza no es inteligente. Es decir, pretende ahorrar energía, pero no acaba ahorrando energía muchas veces. Promete salvaguardar algo que parece que es muy importante, ¿no? Que es esto, como lo familiar, que es no dejar cambiar, no dejar transformar el sistema cuando eso es imposible. Entonces, será importante ver cómo funcionan las dinámicas de la pereza, entender cómo funciona esa resistencia a la virtud, cómo funciona esa dinámica de autoboicot y, digamos, observar y transformar todo esto en aras de poder avanzar valientemente en el camino del autoconocimiento, ¿no? Nos vamos a tener que medir con la pereza y con el autoboicot en todo el proceso, porque hasta que no nos desprendemos, incluso al Buda, antes de iluminarse, tiene un momento de pereza o de autoboicot, ¿no? O sea, esa duda, ese momento de quieres decir que, ¿no? Pero si ya lo tienes, ¿no? Y si te ahorras este último esfuerzo, fijaos, tiene que ver con este mecanismo de resistencia a la virtud, ¿no? Entonces esto va a pasar hasta el final. Entonces es mejor que conozcamos con profundidad cómo funciona, cómo opera nosotros este mecanismo y que entonces sepamos surfearlo y lo vayamos arrinconando y atendiendo benevolentemente, dándole como unos víveres porque somos gente maja y bondadosa, pero digamos no dejándole actuar siempre que sea posible. Claro, por eso es tan importante que se entienda esto, de esta diferencia entre hacer lo que te apetece y lo que sea conveniente, porque es perfectamente compatible con estar tremendamente ocupadas, ¿no? Como hacer miles de cosas para no pararse y hacer aquello que tendría más sentido, que esto es lo que puede acabar de aclarar, creo, sí. Como bien sabemos, es una de las definiciones de pereza que hace nuestra tradición, que es sobre implicarnos en las cosas, ¿no?
o en realidad la definición es enfocar, estar ocupándonos con tareas mundanas, ¿no? Que vendría a ser, es como, sé que tendría ahora mismo que observar mi mente y tendría que profundizar en este y en otro asunto, podría o meditar o hacer un retiro o tal, pero es que, claro, tengo este compromiso, tengo esta Claro. responsabilidad y tal, ¿no? Y es una manera de entender la pereza. Entonces, bueno, sí que sobreocupándonos, en realidad estamos alejándonos de mantener esa curiosidad o esa mirada introspectiva, ¿no? Esa conciencia despierta que nos permite en realidad entonces entender qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Es decir, dejarnos llevar por la pereza, como decía antes, no es inteligente, al contrario, seguramente apagará o velará nuestro mecanismo de discernimiento, ¿no? Ajá. Nuestra capacidad de entender bien qué es lo que nos conviene. Entonces, si damos mucho espacio a la pereza, básicamente vamos a consumir nuestra lucidez. Quizás en la línea de matizar o de ver por qué defender el entusiasmo no implica enaltecer la hiperactividad y tal, es bonito ver que en el libro clásico al que estamos refiriéndonos todo el rato para hablar de las paramitas de Shantideva, en medio de todas las proclamas de victoria y esfuerzo y tal, que es la mayor parte del capítulo, y de valentía y de orgullo, encontramos también la necesidad de descanso, explícitamente descanso, no solo parar, sino de descansar. Dice, si en algún momento estoy agotado y sin fuerza, debo dejar mi trabajo a fin de retomarlo después. Y hace muy pocos días estaba reflexionando con la comunidad sobre la necesidad de aprender a regenerarnos y a descansar y a distinguir los momentos de aprender, cultivarse, descansar. ¿Qué ibas a decir? Un ataque de viria. Totalmente, todo el rato entusiasmada. Bueno, pues eso. Y me gustaría que pudieras compartir parte de estas reflexiones para entender cómo se sostiene el esfuerzo, contando con la necesidad de aprender a descansar, que no es tan obvio. Como decía, la pereza no es inteligente, Virya es inteligente. Entonces, Virya Virya tiene que conocer los límites del cuerpo. Y entonces, tiene que conocer y conoce hasta dónde podemos dar, cuándo toca parar, cuándo toca regenerarse y que, digamos, un entusiasmo, una capacidad virtuosa, como muy refinada, nos va a permitir entender perfectamente, para poder estar cuanto más al servicio, mejor, nos va vamos a entender de manera muy precisa hasta qué punto, pues esto, quizás toca hacer un retiro, quizás toca descansar un rato y relajar la mente, incluso depende de en qué condiciones, no voy a decir que sea la fórmula que vaya siempre bien, pero distraerse un rato, ¿no? Descansar el cuerpo, ¿no? Regenerarse. Todo esto forma parte, no puede no formar parte del camino, sobre todo un camino en el momento en el que estamos ahora que está muy condicionado por muchos elementos aún reactivos e inerciales, es decir, que somos muy víctimas de las circunstancias aún. Entonces no podemos jugar a que, por muy claro que tengamos el objetivo o por muy, yo qué sé, embelesados que estemos por la propuesta del camino, hemos trascendido totalmente los apegos y las cadenas que nos atan a unas determinadas necesidades que... ¿no? que incluso pueden formar parte del adorno del propio camino, o sea, pueden adornar y alegrar el propio camino. Esas necesidades depende de cómo las gestiones. Esta es la apuesta también del Mahayana, ¿no? Y del Vajrayana. En cualquier caso, Virya, a través de cultivar esta virtud, entendemos mucho mejor cómo encontrar el equilibrio, ¿no? Y es un equilibrio que pasa muchas veces por saber cuándo parar, saber cuándo, sobre todo cuándo no quemarse, ¿no? Saber en realidad ahorrar energía bien, ¿no? Eso que en principio aparenta traer, ¿no? Atesorar la pereza, en realidad es lo que hace Virya, ¿no? Que esto suele pasar, ¿no? El antídoto a la falta normalmente es el impulso que tenía esa falta, pero como sacándole el velo de ignorancia. Total, forma inteligente. Sí.
Antes cuando has empezado a presentar Viria, ya has introducido cómo se cultiva Viria, porque claro, es tan importante, o sea, estamos hablando de cosas que son tan vitales y tienen que ser útiles, que es normal que coja esta deriva, pero igual yo te quería volver a preguntar sobre cómo cultivar el entusiasmo. De hecho, Shantideva se pasa todo el capítulo de Viria como haciendo una meditación guiada, que después he pensado, quizás todo el manual es como una meditación guiada, ¿no? El que va hablando de cosas que nos permitan deliberadamente, que es la gracia de cultivar entusiasmo. Él habla pues, de que no tenemos todo el tiempo del mundo, habla de todos los esfuerzos sin sentido que hacemos. Entonces, aparte de lo que has dicho al principio, que era importantísimo, que es utilizar el regocijo y la alegría empática para fertilizar una mente, hacerla más ligera, ¿dirías algunas pistas más o estrategias para cultivar Viria? Si no estamos acostumbradas a generar esfuerzo alegre, o sea, esforzarnos alegremente. Podemos escoger, o sea, en realidad inevitablemente va a estar ligado a lo que ya he explicado, pero una manera bonita que propone esa tradición es escogiendo, por ejemplo, enfocarnos en los frutos del camino. Que esto es algo que nos va a costar, y sobre todo cuando hayamos entendido, sí hemos entendido, de hecho, algo que es importantísimo entender al principio, que es que hay que ser muy honestos y hay que no hacerse trampas y hay que estar muy en contacto y en conexión con pues lo que no hay, la falta y la incompetencia, ¿no? Que es algo, como decía antes, que suele drenarnos la energía y las ganas, ¿no? Entonces, claro, hay tanta literatura de lo benéfico que es estar en contacto con toda la incompetencia, ¿no? Que muy a menudo se nos pasa por alto la necesidad de estar valorando los frutos. Quien valora muy rápidamente los frutos, seguramente, quizás también es un estilo más virupiano pero seguramente nos hace sospechar. Sin duda, totalmente. Quien lleva un mes y medio haciendo meditación y, a ver, nosotros como instructores de meditación, pues lo celebramos y decimos, claro que sí, te ha cambiado la vida radicalmente en un total de 2 horas y media si juntas los 10 minutos de meditación, ¿no? que llevas en estos últimos 2 meses. Te ha cambiado la vida profundamente, que es cosa que está muy bien, pero en realidad cuando ya llevas un tiempo y ves que no es tan rápido, que evidentemente sí que hay resultados que son inminentes porque sí que cambia radicalmente, ¿no? Nuestra manera de entender el mundo, pero para que esos resultados se estabilicen y sobre todo para cuando nos referimos a una cierta profundidad hace falta tiempo y empeño y descubrimiento de muchísimas capas de todo este tinglado, ¿no? Entonces es importante aprender a valorar los frutos, es importante saber estar conectado con aquello que está funcionando de lo que estamos poniendo en marcha. Por ligera que sea la transformación, es importante tener la certeza de que eso está transformando nuestra mente. Entonces hace falta a veces recopilar información, ¿no? Mirar y observar cómo ha ido el día y hacer una suerte de resumen al final del día y decir, vale, esto lo he puesto en marcha igual que esto no y debo transformarlo y hacerlo diferente la próxima vez, como una práctica de purificación que decimos nosotros, ¿no? Como transformar ese impacto que ya hay en nuestra mente para hacerlo útil y benéfico, pues igual con aquello que sí que ha sido benéfico, ¿no? Incluso lo colectivizamos, o sea, tan benéfico y tan bonito nos parece que no nos lo quedamos para nosotros, sino que lo compartimos, ¿no? Que es un ritual, no hablaremos, pero es lo que a nosotros dedicación de méritos. Y esto es súper importante. Sin esta capacidad de ver aquello que sí que está funcionando de la práctica, va a ser muy difícil mantener una cierta alegría en relación al camino. Igual también la capacidad de regocijarnos de los logros y las virtudes de nuestros compañeros y compañeras de sangha, de comunidad, o sea, de la gente que también practica. Y luego, dicen también los textos, pues estar cerca de aquellos que encarnan la realización, o sea, de los y las maestras que tienen una cierta ventaja en todo esto y que ves en su hacer, en cómo deciden, en cómo piensan las cosas, ves el logro, ves el fruto de su práctica. Y como no es una práctica diferente a la que uno o una está haciendo, eso genera cantidades muy abundantes de entusiasmo, ¿no? Entonces, estas serían otras maneras, otros ejemplos de cultivar el entusiasmo en el camino.
Justo esta proximidad o familiaridad con los referentes, como entender que no estamos tan lejos, Ujú, es algo que aparece en el Bodhisattva Charyavatara como una fuente de orgullo. ujú, Que antes lo has dicho también, ¿no? Que había algo que hacíamos orgullosamente con Virya y ujú, tiene algo de esta actitud como una confianza que nos hace sentir orgullosas. Dice el Bodhisattva Charyavatara que tenemos que sentirnos hijos, hijas, herederas de los seres realizados. ujú, Dice cosas como: a todo le ganaré la batalla y nada podrá vencerme, yo, el hijo del león, el victorioso, ujú, mantendré constantemente la confianza. Bueno, hay un tono así, a trozos es así, ¿no? Y es interesante porque Shantideva utiliza, esto no lo sé yo, eso es por los traductores que lo ponen, utiliza el mismo término para hablar de dos tipos de orgullo. ujú, Uno que sería, que parece que puede ser útil para la práctica, que es ujú. como una confianza en una misma y que tiene que ver con el entusiasmo, y otro que puede ser un gran obstáculo, que es el engreimiento, la arrogancia y tal. Entonces, quizás nos podríamos, ya para ir cerrando, nos podrías hablar de estos dos orgullos para Mm. distinguir qué es útil para la práctica y qué no. Como decía antes, a veces, bueno, todo el camino es en realidad el uso de las dinámicas egocéntricas o la dualidad, o sea, las dinámicas ignorantes, Mm, eh, para poder trascender el propio paradigma, ¿no? Es utilizar elementos del paradigma para poder mm, trascender. No se pueden utilizar elementos de otro paradigma, porque no, básicamente. No, claro. no hay acceso, ¿no? Como si dijéramos, nuestra mente ve lo que ve nuestra mente, ¿no? Entonces necesitamos utilizar este tipo de camelos, este tipo de ilusiones y de promesas que hace nuestro sistema egocéntrico, las dinámicas en base al éxito, al resultado, Mm, ¿no? Esta zanahoria, esto, sí. hay otra cosa que es mejor, Mm, debo mejorar, mm, todo esto forma parte de, en realidad, la trampa del propio sistema, pero va bien ponernos, utilizar ese tipo de lenguaje para hacernos como cada vez más sensibles, menos egocéntricos, ¿no? Ir como debilitando el sistema de manera transversal. Entonces, con el orgullo pasa una cosa similar. Nosotros, ujú, en realidad, el orgullo es una reacción que tiene nuestro sistema cuando quiere fijar, cuando quiere protegerse, ¿no? sí. Y lo hace desde este punto de vista, normalmente sintiéndose o bien por encima o bien blindándose y estando por debajo, ¿no? Mm, Es decir, yo puedo más y soy mejor, o yo esto jamás lo conseguiré. Son dos maneras de blindar, digamos, de protegerse, ¿no? De fijar. mm. Por miedo, ¿no? Porque no sabemos surfear la impermanencia y la incerteza que es la realidad, ¿no? Entonces, como no sabemos adaptarnos a la incertidumbre, necesitamos fijar las cosas y desde ahí necesitamos posicionarnos, ¿no? Em, entonces, cuando preguntas sobre estos dos orgullos, en realidad esto es básicamente la explicación en relación a ellos, o uno se siente por encima y más capaz, exageradamente más capaz, o exageradamente menos capaz, ¿no? Mm, En cualquier caso, es intentar blindar la no movilidad de nuevo, ¿no? Es la resistencia a la transformación o a la virtud. En el caso de Viria, ¿no? Sería por orgullo, como no me inspira suficiente todo esto, esta persona me parece que tiene faltas, o yo qué sé, como empezar a buscar todo aquello que nos pone en un lugar, nos protege por encima ujú. de aquello que quizás nos podría inspirar de otro modo, ¿no? Si estuviéramos como en un lugar como menos exagerado, más humilde, más conectado con nuestra falta, o con, ¿no? con aquello que no sabemos, o con la capacidad de transformar de nuestra mente, lo que sea. Sí, O, uy, esto es solo para los que ya saben mucho, o claro. esto hay un tipo de gente, a mí no me funciona la meditación, o esto es una manera de excusarse, no es una manera de blindarse y sentirse lejos de... Entonces, el orgullo del practicante, o el orgullo como es, evidentemente, huye de estas de exageraciones y está conectado con esta certeza del potencial transformador de la práctica, o con el potencial de una mente despierta, ¿no? Es decir, con la certeza de que hay una mente fundamentalmente buena, fundamentalmente sabia, detrás ¿no? De las nubes, o detrás de los velos de la ignorancia y de las aflicciones. Desde esa certeza surge y es, digamos, la verdadera fuente, o la última fuente de Viria, la más
sólida, ¿no? Surge una tenacidad para con el camino que es imbatible, ¿no? Y normalmente está muy ligado a la certeza del propio fruto. O sea, cuando vemos resultados en nuestra práctica, en nuestra mente, eso nos pone en una situación sí, como nos establece en una certeza que es muy difícil de batallar, ¿no? Que no hay duda, no hay resistencia a la virtud que pueda medirse, ¿no? Con esta tenacidad que surge cuando vemos el fruto de nuestra propia mente. Y está muy ligado con esa confianza en que hay una alternativa a las dinámicas egocéntricas, a que hay una posibilidad de acceder a esta mente fundamentalmente buena, fundamentalmente sabia, y eso genera en realidad la actitud ideal, ¿no? para practicar o para adentrarnos en el camino, hacerlo, como decíamos antes, de hacerlo más sostenible, ¿no? Sí, ese es el orgullo del que hablamos cuando hablamos de orgullo de practicante. Es un orgullo muy conectado con la capacidad de transformación de nuestra mente. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos ir concluyendo el episodio sobre Virya, pero sí que vamos a recuperar unos versos de Shantideva. Ella empieza hablando de Virya con esta analogía tan típica del viento, ¿no? Como del viento que todo lo mueve, por lo tanto que permite la acción, la transformación, y vuelve a aparecer al final la misma imagen junto con una resolución muy bella de hacerlo todo con alegría. Y dice: como una tela de algodón se mueve de aquí a allá impulsada por el viento, así también todo lo que haga lo llevaré a cabo movido por la alegría. Que es bonito. Pues con estos versos acabamos el episodio de hoy, en el que nos hemos referido a el Bodhisattva Charyavatara de Shantideva, otra vez más, o traducido como la práctica del Bodhisattva, el camino del Bodhisattva, la promesa de la felicidad de Sara Ahmed, Militancia alegre de Carla Bergman y Nick Montgomery, y Manifiesto antivitalista de Antonio Valdecantos. En cuanto a la propuesta musical, Lama, ¿qué nos recomiendas? Pues gracias por acordarte esta vez de preguntarme la recomendación. Lo siento, Gloria, lo siento todo el mundo. Nos quedamos sin canción. Pero recomendaría del último disco de Melissa Aldana, que es un disco que se llama Feeling, un temón que tiene con Cecile McLaurin-Salvant, que es una crooner, una cantante maravillosa, que se llama precisamente No te empeñes más. Entonces he pensado que precisamente como una reivindicación de el buen virya, el buen entusiasmo, a veces como el gesto más comprometido con la capacidad transformadora de nuestra mente es precisamente soltar y dejar de insistir en aquello que no nos va a traer ningún tipo de beneficio. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Lama. Y cuidaos y cuidad mucho. Gracias, Berta.